En el año 2012, en Santa Bárbara, Antioquia, quemaron una mujer por bruja y tenía dos ojos rojos que nos miraban atentamente, de forma acechante y que parecía alimentarse de nuestro propio miedo. Este objeto emite un haz de luz y se va, alza el vuelo, desaparece, se va como en dirección, desaparece por los cerros. Lo vieron 13 personas. 13 personas. Un objeto brillante empieza a tener como unas intrusiones mentales que le incitan a... Hay una cámara secreta donde se encuentra un sarcófago con un ser alienígena. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de los Johaneros Go, la insólita experiencia. Muchas gracias por estar aquí, muy atentos siempre de toda la información que les proporcionamos a través de cada capítulo. En esta ocasión seguimos aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, pues saben ustedes muy bien que venimos a presentar el libro de Enigma en el Cielo. Un libro que apenas tiene unos cuantos días que se ha dado a conocer y que afortunadamente, bueno, pues son muchas historias que ustedes pueden encontrar ahí desde México hasta la Argentina, avistamientos, encuentros, pueden encontrar ahí lugares de poder, en fin, de esos lugares que tanto, o de esos temas que tanto nos gustan a todos nosotros. Muy bien, pues esta noche está con nosotros Mado Martínez. Ella es autora de estos libros, vea usted aquí, ahí lo está mirando, que es Colombia Sobrenatural 1, tenemos Colombia Sobrenatural 2 y tenemos por acá Misterios del Mundo. Ahí lo está mirando. Estos son solamente algunos de los libros de Mado Martínez y que son libros que usted lo va a encontrar en todas partes acá en las librerías de Colombia y que son libros muy vendidos, son libros muy comentados, son libros que nos aportan mucho conocimiento de los misterios y de esas zonas que siempre aquí en Colombia, bueno, pues llaman mucho la atención. Mado, un gusto saludarte y muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Es inmensamente mío. Gracias, Mado. Y bueno, una española viviendo en Colombia y descubriendo y contando muchas historias sobrenaturales, de avistamientos, de encuentro con esas otras realidades. Alucinante, ¿no? Bueno, fue un idilio que empezó hace ya muchos años. Yo pues vivía en España, donde entre otras cosas me dedicaba al mundo editorial, al periodismo, estudiaba antropología, filología y las primeras veces que vine a Colombia, también por motivos editoriales, ¿no? Vine siempre con esa idea en el corazón de buscar el realismo mágico de mi escritor favorito, que es Gabriel García Márquez. Okay, sí. Me encanta Gabriel García Márquez, me encanta la literatura hispanoamericana, la forma que tiene de transformar los mundos y bueno, me encontré que Colombia, el realismo mágico era cotidianeidad, que la gente convivía con los sistemas de creencias de brujerías, de duendes, ¿no? De las ánimas benditas y todas esas historias siempre con el oído muy abierto y con una gran capacidad de escucha. Me senté a escucharlas y decidí devolvérselas a todas esas personas en forma de recopilación de esos libros que son al fin y al cabo patrimonio oral de los colombianos y que forma también parte del patrimonio oral de la humanidad. Cualquier relato, anécdota, el sistema de creencias, toda la oralidad, si no se divulga, si no se estudia, si no se documenta, se pierde y es una lástima. Claro, exactamente. Y ahora a través de las redes sociales es más sencillo de cierta manera entrar en contacto con esa casuística. Lo que sucedió en el cerro, lo que sucedió en esta población, lo que sucedió. Pero no sé, me da la sensación que en muchas de las ocasiones lo que hace falta es manos, ojos, oídos que estén al pendiente y quien lo dé, quien lo cuente. Me da la sensación que eso hace falta, no solamente en América, sino a nivel internacional. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he hundido la bota en el barro, como Indiana Jones. He sido la reportera del misterio de llevar el micrófono allá donde ha hecho falta, cruzando kilómetros, tormentas. Son 20.000 leguas en viaje en busca del misterio. Y creo que la experiencia de sentarte, porque además tiene que ver mucho también con
con mi trasfondo de antropóloga, ¿no? Es que la observación participante, el trabajo de campo etnográfico, tú no tienes la misma información si te la cuentan por teléfono o por que si vas al lugar, porque aparte de lo que te está contando la persona, estás viendo el entorno, estás viendo otras cosas que no se pueden vivir ni experimentar ni documentar de otra forma, ¿no? Y porque tienes que hacer esa observación participante tan necesaria en ese trabajo de campo, ¿no? Entonces la experiencia de ir a ese lugar es única, y en esos libros, como en La Prueba y tantos otros que están publicados en España, en Estados Unidos, digo, no es un libro de fenómenos, no son libros de fenómenos, son libros de personas. Exactamente, así es. En muchas de las ocasiones cuando llegamos a un lugar encontramos las historias, te comienzan a platicar, muchas veces nos quedamos sorprendidos, pero otras veces no las creemos, pero vamos, nos enteramos, y cuando estás ahí, ¿qué has encontrado? Pues mira, a veces he ido sin expectativas y he encontrado cosas, y a veces he ido con expectativas y no he encontrado nada. La cuestión es que independientemente de que uno crea o no en este tipo de historias o en la interpretación que le podamos dar, que son muchas, dependiendo de la cultura de cada uno y su sistema de creencias, una experiencia siempre es real, porque estamos hablando de la experiencia, no de la interpretación. Siempre va a ser real. Por eso John Mack, gran psiquiatra, escribió un libro sobre abducidos e hizo un protocolo de tratamiento para el tema de los abducidos, que como él bien investigó no tenían ningún trasfondo de otra patología psiquiátrica ni nada parecido, y no se metió en si los habían abducido extraterrestres o no los habían abducidos, sino que se centró en la experiencia. Y esto es importante, porque las experiencias, cuando uno ve un fantasma o cuando te están contando un caso poltergeist, ya sea individual o colectivo o una abducción, es importante porque nos dice muchísimo de nosotros como personas a nivel psicológico, pero también a nivel de sociedad y a nivel antropológico. Mira, un dato importante. Nosotros somos Homo sapiens y tenemos un cerebro de Homo sapiens. Nuestro cerebro está ensamblado para tener estados alterados de conciencia, conectar con otros niveles de mente, otras realidades. Eso significa que hemos evolucionado para tenerlas. Eso significa que son adaptativas, que las necesitamos para sobrevivir, para salir adelante, para enfrentarnos al trauma, al duelo, a la muerte de nuestros seres queridos, a muchas cosas. Claro, desde luego. Muy bien, dentro de todo este trabajo que has realizado, ¿es solamente estar en el lugar de los hechos? ¿Es solamente es entrevistar o es con toda esa información matizarlo para presentárselo a la gente y se vaya sensibilizando con esos temas de las otras realidades, que para muchos es importante y para muchos otros ya están inventando todo, eso no sirve? Pues mira, yo siempre dejo que el lector, el público, la audiencia saque sus propias conclusiones. Yo tampoco me decanto de un lado ni de otro, no pretendo adoctrinar a nadie. Creo que en cada uno de los libros, en cada una de las investigaciones, cuando hablamos de la Ouija, cuando hablamos de muñecos malditos, cuando hablamos de abducidos, de objetos malditos, de lugares embrujados, brujería, ¿no? Al final nos estamos mirando a un espejo. Creo que cada uno de estos fenómenos es una forma extraordinaria y fascinante en la que uno puede llegar a conectar con la parte más oculta de su inconsciente, y son formas también de conocerse a uno mismo, ¿no? Y creo que ese es el valor, ¿no? El poder conectar con la gente de esa manera, que cada uno obviamente lo va a interpretar a su manera, a su modo. Claro, ¿qué consideras que haga falta dentro de la investigación y divulgación? ¿Más apoyo de las editoriales, más apoyo de las estaciones de radio, de los canales de televisión, o más apoyo de las redes sociales ahora que está tanto de moda este asunto? Pues mira, yo creo que hace falta un poquito de todo y de nada, porque creo que ahora mismo el misterio es tendencia, que sí que es verdad que en podcast, que en editoriales, que hay un interés de la gente. Tal vez lo único que yo echo de menos o que apostaría un poco más es un poquito más de como decía un cura, un exorcista que yo entrevisté hace años, a la iglesia hay que entrar con el sombrero puesto, quería decir, con un poquito de cabeza, ¿no? Con menos fanatismo, más abertura de mente, un poquito más de apertura de mente, porque tan fanático es el escéptico que niega por negar como el crédulo que cree por creer y tampoco, ¿sabes? Creo que un poquito de balanza
y de sentido común. Pero por lo demás, yo creo que el mundo del misterio está viviendo un momento muy dulce y creo que tiene que respetarse, porque el misterio, al final, por ejemplo, el periodismo del misterio es un enfoque. Solamente es un enfoque de ver las cosas y de abordar las cosas, sobre todo centrada en lo que llamaríamos fenómenos fronterizos o noticias anecdóticas, ¿no? Desde el siglo XIX, que diríamos que nació el mundo del periodismo del misterio. Y la antropología, en concreto, se fija mucho en la antropología de las religiones y los sistemas de creencias. Y eso es una información muy valiosa, que hay gente que se ríe de las historias de fantasmas, claro. Pero es que detrás de una historia de fantasmas siempre hay otra historia. Exacto. Siempre hay otra historia. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha llamado la atención de lo que has investigado acá en Colombia? Pues mira, la verdad es que aquí en Colombia hay temas que me han desgarrado por dentro, que me han fascinado, que me han producido todo tipo de sensaciones, ¿no? Porque el misterio es tan variado, desde los rezados, los soldados sobrenaturales, el conflicto bélico, la brujería, la creencia en brujería tan presente, es un hecho social en Colombia, las historias de fantasmas, lugares encantados. Diría que mi fenómeno estrella o favorito siguen siendo las experiencias cercanas a la muerte, también, okay, sí. Las recopiladas aquí en Colombia, pero en general lo que más me fascina y me encanta es que en Europa estaríamos diciendo: y sí, yo me encontré un duende, y diría, ¿cómo que? Seguro, pero no, te habías fumado algo y tal, no sé qué. Y aquí la conversación es, y vi un duende, ah, sí, yo también. ¿No? Entonces, pero es cuestión cultural, ¿no? Claro, es una cuestión cultural. No sé, yo lo veo con Lourdes, que tú sabes que, bueno, también es de España. Sí. Y yo le decía, bueno, antes de que se fuera a vivir a México, me decía, es que cómo es posible que en Latinoamérica haya tantos avistamientos de ovnis todos los días, en todo momento, y haya fotos, videos. Dice, cuando en España ya ni nos interesa darle seguimiento a eso. Yo le decía, pues qué raro, porque si no hay casuística, ¿cómo puedes llegar a conclusiones si no tienes los elementos para estudiarlo, no? Y cuando llega a México y comienza a darse cuenta de los avistamientos, de las luces, de los objetos ahí extraños, quedó sorprendida. ¿Pero por qué? Pues porque para nosotros es algo normal, natural verlos, que quién sabe qué sea, pues sí, eso no sabemos, no sabemos, claro, ni de qué planeta ni quién venga allá adentro. Pero de que los objetos y esas luces misteriosas están ahí, están. No hay vuelta de hoja. Y me imagino que pasó lo mismo contigo entonces, con otros temas, ¿no? Pues como te digo, lo que más me ha fascinado han sido las historias de brujería. ¿Pero por qué la brujería? Porque mira, porque en Europa, te voy a decir por qué. Porque sí. En Europa la brujería es algo del pasado. Es algo del pasado por la que murieron 1000 mujeres quemadas en la hoguera. Exacto. Y la creencia en brujería o la superstición en brujería tuvo graves consecuencias y estigmatizó a un colectivo social, eminentemente el de las mujeres. Y es una lección como que causó demasiado daño esa persecución inquisitorial, y nadie quiere oír hablar de brujas y nadie quiere estigmatizar a nadie llamándola bruja, porque no, por el daño, por el estigma, por lo que puede llegar a pasar. Pero aquí no. Aquí la historia ha sido distinta, el contexto ha sido distinto, no lo han vivido de la misma manera. No murió nadie quemado en la hoguera o sea, no claro, hubo esa brutalidad en los juicios de Cartagena de Indias, ¿no? Hubo otras cosas, otras amonestaciones, pero no esa historia, y se percibe de forma totalmente diferente. Y además aquí se mezcla con el sincretismo de los esclavos, de las creencias que también traen los africanos, ¿no? Y crea una amalgama y un sistema de creencias sincrético que no tienen nada que ver y se percibe en otro contexto, ¿no? ¿Que puede llegar a tener consecuencias graves? Sí, por supuesto. O sea, en el año 2012 en Santa Bárbara, Antioquia, quemaron a una mujer por bruja, en pleno siglo XXI. O sea que nos fascina eso porque no es algo cotidiano con lo que los españoles, por ejemplo, vivamos, y aquí sí se vive. Pero a mí me han contado historias de, no, sí, y agarramos a un gato y lo atamos a la pata de la cama y al día siguiente era una mujer. Ya, sí. Y te lo cuentan así y tú dices, ¿de verdad? O sea, sí, no, sí, y mi padre estaba también. Sí, no, ya lo vi.
Pero lo ven como algo ya normal. Normal, totalmente normal. O sea, es algo normalizado y la práctica es algo cotidiano en muchos sectores de la sociedad. No digo que todos los colombianos lo practiquen y que todos los colombianos crean en eso, pero hay un entramado muy enquistado en el sistema de creencias de Colombia, que tiene que ver con si me han echado brujería o no me la han echado, o qué puedo hacer, o la casa huele raro, tengo una mala racha, seguro que me han echado algo, ¿no? Es llamativo. Ya. Es llamativo. Pero, a ver, mencionas entonces esto que te llama la atención por ese estigma que hubo durante mucho tiempo y que, bueno, a la fecha sigue habiendo allá en Europa. Sí. La quema de las brujas. Sí. Entonces, es ahí donde te llamó la atención a ti todo este proceso. No, lo que quiero decir es que en Europa esto es algo del pasado, la brujería o el concepto de bruja. No existe el concepto de bruja. En todo caso, sí puedes encontrar el rastro del concepto de curandero, curandera, una persona que tiene cierta habilidad especial para quitarte el mal de ojo, que es lo máximo que encuentras en España, ¿no? Pero el concepto de brujo, esa palabra es muy fuerte y a nosotros nos da reminiscencia medieval, de la edad moderna, nos recuerda a las quemas de hoguera, pero aquí es un concepto cotidiano, es un concepto actual, vigente, que tiene otro contexto totalmente diferente, que tiene más que ver con otros sistemas de creencias arraigados, ¿no? Y es un concepto fresco, llamativo, y que está muy presente, o sea, es una creencia real. Claro, desde luego. Es la vida cotidiana. Sí. Es un estilo de vida, realmente, no es una moda. No, a mí me han contado historias de brujas de todo tipo en Colombia, de las que se convertían en pájaro en el tejado, las que le hacían trenzas a los caballos y al día siguiente amanecían con las crines trenzadas. O sea, me las ha contado hasta mi suegro. O sea, es que es un bendito. Yo no puedo pensar que mi suegro me haya mentido, o sea, haya inventado una historia de brujas. O sea, ¿cuál es la interpretación que cualquier otra persona le daría? No sé, pero aquí en Colombia se las llama brujas. Claro. En ese proceso, en esa investigación, en ese recoger los testimonios, ¿te ha pasado algo directamente con esa información, con esas brujas, con esas energías, con eso que ellas manejen? No. Nunca he tenido miedo a las brujas, ni he tenido ninguna historia relacionada con la brujería, ni con maldades, ni con esas energías, ni cosas así, tal vez porque yo pienso que no existe el mal que te puede hacer otra persona, que no. Pero alguna que otra vez, en esos viajes de ir detrás de lo misterioso y de lo insólito, sí que me ha llegado a pasar algo en momentos en los que no me lo esperaba. Por ejemplo, yo recuerdo una vez con un amigo mío de mi pueblo que fuimos a un colegio abandonado de disminuidos psíquicos, perdido en mitad de la sierra. Enorme, un lugar enorme que tenía teatro, anfiteatro, sala de calderas. Allí los niños se quedaban internos, habitaciones, era como un hotel, ¿no? Aún quedaban como las letras colgadas de décadas anteriores. Y habíamos ido 1000 veces. Y habíamos ido tantas veces que era como una excursión para nosotros. Nos llevábamos la lonchera, como decís vosotros, el bocata, las patatas bravas, la Coca-Cola. Y nada, estábamos allí. Y recuerdo que él llevaba un equipo de grabación, lo típico, a veces se graba una psicofonía o no se graba, no sé qué, para hacer un reportaje. Y en un momento de la noche vimos una sombra más negra que la noche, más densa que la oscuridad. O sea, era como un ser de negrura con ojos rojos encendidos. Y el techo era muy alto, flotaba a lo alto. Y nosotros, la verdad es que, no sé, empezamos a dar todo tipo de explicaciones, a cada cual más absurda y más imposible, ¿no? Y lo vimos los dos. Y era algo que no podía estar posándose sobre nada, porque no había nada sobre lo que posarse ahí, no había ni una ventana, no había una repisa, no había nada. Era algo que flotaba, era inmenso y tenía 2 ojos rojos que nos miraban atentamente, de forma acechante y que parecía alimentarse de nuestro propio miedo. La cuestión es que nosotros regresamos a casa. Yo estaba deseando irme, él estaba deseando irse, pero yo no le decía nada porque no lo quería asustar. Pero yo estaba deseando irme, recoger todos los bártulos y llegar a casa. Claro. La cuestión es que llegamos a casa, fíjate qué extraño, Johanan.
llegamos a casa y pusimos pues la grabadora a ver si se había grabado algo y tal. Pues no se ha grabado nada y tal. Y no sé por qué ninguno de los dos mencionó eso. Nada, o sea, como si no hubiera pasado, como si no lo hubiéramos visto, como que se nos borró. Y al cabo de los años, a mí me encargan hacer un reportaje sobre los hombres de las sombras, los Shadow People. Sí. Yo me pongo en contacto con Jason Offitt en Estados Unidos, que es el máximo investigador de los hombres de las sombras, y él empieza a decirme los 4 tipos de hombres de las sombras que existen. Y entre esos 4 tipos me dice, y está el hombre de los ojos rojos, la sombra de los ojos rojos, que es más negra que la negrura, me dice, que te observa y se alimenta de tu propio miedo. Y entonces algo hizo aquí. Ándale, claro. Y lo recordé todo. Eso fue un momento de pánico que no te puedes ni imaginar, Johanan. Y entonces recuerdo que inmediatamente llamé a mi amigo Antonio y le dije, Antonio, ¿tú te acuerdas esa noche que estábamos en este lugar, así, 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 que vimos una sombra de ojos rojos? Y me dijo, sí, ¿y por qué nunca hemos hablado de esto? No sé. Claro. Eso fue raro. Híjole, qué fuerte. Pero bueno, estaban en el lugar donde estaban dadas las condiciones para que sucediera eso o algo más fuerte, ¿no? Sí, estábamos en un lugar que, como digo, varias veces habíamos ido antes, que en alguna otra ocasión sí que teníamos relatos, testimonios de personas. Muchas veces habíamos ido allí, habíamos recogido ya mucho material, mucha información, muchas entrevistas, pero no era un sitio en el que yo hubiera pasado miedo particularmente, nunca. Repito, es que yo no voy con la expectativa de... Voy con un afán muy periodístico y desde fuera siempre, ¿no? Como un poquito, ¿no? Y a observar y no me lo esperaba. O sea, no tenía miedo, no tenía sugestión, no estábamos asustados, no estábamos esperando... yo no había visto una cosa así en mi vida, ni tenía referencia de los Shadow People, ni nada parecido. Y apareció ahí ese fenómeno Sí, extraño. sí. ¿Pero hubo alguna explicación que le hayan dado ustedes? No. O sea, simplemente apareció esa cosa ahí. O ya estaba. Lo vimos de repente. No lo vimos antes. Lo vimos en un momento de la noche. Okay. Era como una mancha, era como un humanoide. Era como, una densidad. ¿Como una nube? Densidad, sí. Negra. Una densidad. Era una densidad negra, más negra que la negrura, más negra que la oscuridad, y con 2 ojos, una separación así, diría yo. Sí. Así. Con 2 ojos rojos, pero como de película serie B, de terror, de esto, de lo peor que te puedas imaginar, encendidos, que nos miraba. A mí, yo recuerdo, cuando lo recordé, que se me salía el corazón. O sea, a mí me dio taquicardia, yo me quería ir, pero no lo quería asustar a él. Es más, no recuerdo bien, pero yo le decía, no, será no sé qué, será, ¿sabes? O sea, como, no hagas caso, ¿no? No quería que... Minimizando lo que sí, estaba pasando. Sí, no es nada, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, venga, vamos a recoger ya. Como diciendo. Y de esto, que te vas del sitio mirando atrás. O sea, como una película de terror. O sea, que te vas y miras atrás a ver si te persigue alguien y todo. Ya. Sí, fue un momento de... Qué fuerte, ¿no? Uy, de terror. Pasé mucho miedo, mucho miedo. Muchas veces he escuchado a algunos investigadores de otros países que dicen, yo me dedico a la investigación paranormal y del tema de los ovnis y a mí nunca me da miedo. ¿Será? Cuando uno va y está en el lugar, sientes cosas y el miedo va implícito. A mí nunca me da miedo hasta que me asustan. O sea, a mí nunca me da miedo. Como decía yo, he hecho miles de ouijas, me he metido en miles de sitios, a rituales clandestinos, el del niño compadrito, el de no sé dónde. Mejor dicho, yo me he metido en todas partes, o sea, en lugares en los que creía que temía por mi vida, ¿no? Que apareció un señor con el cuchillo y dije, ya se está, en Bulgaria, aquí se acaba mi vida, ¿no? Quiero decir que, pero yo siempre he ido con valor, con valentía, pero nunca he sentido miedo hasta que te asustan. Y esto me ha pasado 3 o 4 veces, si te soy honesta, de salir corriendo de un sitio. ¿Pero por cuestiones sobrenaturales o por cuestiones humanas raras? Dejémoslo en raras. Inexplicables, sí. Okay. Raras, sí. Y todas esas historias, todas esas experiencias las has volcado en tus libros. Sí, la verdad que todas estas aventuras, no todas, porque son
20 años prácticamente, 20 años de investigación, 20 años de recorrer tantos lugares de la España más profunda, menos profunda, de Europa, del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Bulgaria, de México, de Perú, de tantos lugares, de Canadá, que no me caben todos, a pesar de que parezca que tengo muchos libros, aunque bueno, el buen bebedor nunca cuenta las copas que lleva. Pero a pesar de que parezca que una tiene muchos libros, no es ni el 1% de todos los casos, testimonios que he ido investigando, publicando todos los meses a razón de 1 o 2 reportajes en la revista Año Cero. Imagínate qué hace eso desde el año 2010. Una cantidad impresionante de información. Una cantidad impresionante, pero sí, he intentado pues ir haciendo recopilaciones, selecciones, temáticas de determinados casos, algunos más particulares, otros más generales, que están ahí para la gente, para todos ustedes, para el público que comparte con nosotros este amor y esta pasión. Ahora, tenemos que Centroamérica y muchos otros países de América del Sur han vivido cuestiones militares, guerrillas, y en muchos de los países se habla y se asegura de apariciones anómalas. Mujeres, hombres, soldados, ayudas especiales. ¿Qué has encontrado tú? ¿Tienes casuística sobre eso? Sí, la verdad es que sí. Y lo que siempre he encontrado, bueno, dentro de lo que es la espectrología, siempre de todos estos casos, ¿no? Pero dentro de lo que es la espectrología o el estudio académico de los fantasmas, para que veáis que los académicos ya nos inventamos cualquier cosa que investigar. Las historias de fantasmas, por ejemplo, son particularmente interesantes, porque en la mayoría de los casos siempre hay una historia detrás. Por ejemplo, la memoria histórica. Vamos a hablar de Argentina, por ejemplo. También podríamos hablar de España en la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero hablemos de Argentina y de las historias de aparecidos, que en realidad son historias de los desaparecidos durante la dictadura, ¿no? Entonces, muchas historias de fantasmas son historias de la memoria histórica, de la memoria colectiva de un lugar, de algo que la sociedad, que el pueblo argentino no quiere que se olvide, ¿no? Son historias que te recuerdan lo que pasó en un lugar, ¿no? Y siempre hay detrás como esa campanilla que te tintinea con cada una de esas historias que te está diciendo que no vuelva a suceder. Aquí pasó esto, que no se olvide nunca. En Armero, la tragedia de Armero, ¿no? Otro lugar pues con muchas historias, ¿no? Que te está diciendo continuamente: aquí pasó esto, aquí murieron todas estas personas, aquí ocurrieron cosas que no tendrían que haber ocurrido, o injusticias. Bueno, pues eso es un tema muy interesante dentro de lo que es la memoria histórica y cómo se hace presente la memoria de los desaparecidos a través de los aparecidos. Pero entonces quiere decir que hay algo que produce que se aparezca, que se quede ese mensaje para las nuevas generaciones, porque si una generación no conoce el contexto de lo que ocurrió ahí, queda completamente en el olvido. Entonces sería la aparición, con un claro mensaje. Así lo interpretas. Ese es el mecanismo oral, ese es el mecanismo social por el que se recuerda la historia. Igual hay otro tipo de fenomenología relacionada con las apariciones fantasmales, que es la que a ti te hace sentir que no debes estar ahí. La casa encantada, el poltergeist, que de alguna manera sientes que en ese lugar hay algo que a ti te repele, o que tú sientes que estás invadiendo un lugar que no deberías. Esto es una película Poltergeist, donde construyeron encima de un cementerio. No, sí, ese sería otro tipo. O sea, al final se dividen en 3 las apariciones fantasmales, que suelen ser de algún ser cercano a ti o familiar, o alguien que te está reclamando, ¿no? Que me pasó algo y se solucione. El otro sería el de la memoria histórica. Y un tercero, el que te hace sentir que tú no debes estar ahí, ¿no? Que al final tiene que ver ya con la fenomenología de los poltergeists, las casas sangrantes, los piropoltergeists, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la anatomía de una casa encantada, ¿no? La casa para nosotros es la cueva. Nosotros genéticamente seguimos siendo los hombres de las cavernas. Tecnológicamente hemos evolucionado muchísimo, pero genéticamente seguimos siendo los hombres de las cavernas. Entonces, la casa para nosotros es la cueva. Cuando uno no se siente a gusto en una casa, muchos fenómenos poltergeist o están relacionados con alguna
inconformidad inconsciente, ya sea de un miembro de la casa, adolescente o no, o algo que está pasando esta persona, o que también tiene que ver mucho con personas que se acaban de mudar a un lugar o están haciendo obras o lo que sea, y de repente como que, no, es que hay fenómenos poltergeist, es que pasan cosas raras, es que en realidad no quieres estar ahí tampoco, ¿no? Y eso tiene mucho que ver porque la casa es algo muy íntimo y tú necesitas sentirte seguro en tu casa, ¿no? Entonces, si no te sientes seguro en un lugar, también es probable que empieces a experimentar ciertas cosas que al final pueden actuar como manifestaciones de tu inconsciente o contacto con otras realidades que en realidad lo que te están mandando es un mensaje o te lo estás mandando a ti mismo de que no quieres estar ahí. ¿Ese mensaje lo mandaría el lugar, la tierra, algún espíritu, alguna entidad? ¿Quién? ¿O es nosotros mismos que nos estamos mandando esa información como para salir de esos sitios? Johanan, esa es una pregunta muy interesante. Y yo creo que de la respuesta depende todo. Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti y se la quiero hacer a las personas que nos están escuchando. ¿De qué depende que uno vea un fantasma? Es que quiere decir, a ver, ¿existe el fantasma sin ti? Exactamente. Si no hay un testigo, entonces... No tiene sentido. Claro. Sin ti no tiene sentido. O sea, lo único que importa es que sin ti no tiene sentido y que la experiencia es muy íntima y personal y probablemente para ti y para ti signifique mucho. Como una experiencia cercana a la muerte cambia radicalmente a las personas. Atentos, porque no es una experiencia cualquiera, no es algo de lo que reírse, no es algo anecdótico y no es para hacer ni proselitismo religioso ni para convencer a nadie de nada. Pero a ti seguro que te está diciendo algo. Si es de manera personal entonces y tenemos unas energías que se asegura que se mueven en lugares donde se producen estos fenómenos, quiere decir entonces que pudiera ser el sitio, la casa, el recinto donde se produce, que a lo mejor no desea que esté esa persona, quizás si lo vemos desde el punto energético, como que las energías se repelan, o puede ser de que lo atrae para que vaya y complemente lo que haga falta en ese sitio. Pues esa es una pregunta de difícil respuesta. Pero yo creo que cuando uno va a un sitio es porque quiere ir. o porque tus pies te han llevado a ese lugar, pues digamos, de forma casual, digamos, ¿no? Creo que los seres, desde el punto de vista antropológico, siempre decimos que somos seres biopsicosociales, ¿no? Que son una parte biológica, una parte psicológica, una parte social y una parte cultural. Pero creo que deberíamos añadir otro eslabón más a esta cadena y decir que somos seres electromagnéticos y que también somos energía, ¿no? También somos energía. Entonces, dentro de lo que es ese compendio y teniendo en cuenta todos los estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, en materia de experiencias fuera del cuerpo, que se pueden incluso inducir por estimulación intracraneal o por momentos de ascetismo extremo o incluso por meditación, lo que tenemos que tener claro es que nosotros, como decía al principio, tenemos un cerebro ensamblado y preparado para tener estados alterados de conciencia y entrar en contacto con otros niveles de mente. Y eso es muy interesante. Hay personas que tienen cierta sensibilidad y conectan más que otras, o hay momentos en los que por lo que sea, yo no tengo ni idea, llevo años investigando esto y cuanto más años llevo investigando esto, que ya son más de 20, más preguntas tengo de las que tenía cuando empecé. O sea que si ustedes están haciéndose preguntas, les voy a dar una muy mala noticia. Cuando acaben de hacérselas van a tener muchos más interrogantes que cuando empezaron a recorrer este camino de saber querer qué es lo que hay al otro lado. Pero yo creo que eso es lo mejor, el seguirnos cuestionando, porque tú al principio mencionabas, si es creer por creer, pues cualquier cosa vamos a darle interpretación. Pero si cuestionamos, si estamos en el lugar y seguimos cuestionándonos, yo creo que eso es lo mejor, porque a partir de tus experiencias vas a poder matizarle la información a la gente que te lee, que te escucha o que te mira. Mira, Johanan, yo no sé si a ti te ha pasado, pero la primera vez que yo escuché una psicofonía, que yo había grabado una psicofonía, antes de eso, yo lo que quería saber era si se grababan. No, lo que uno quiere saber es, ¿y será verdad? ¿Y se grabarán? ¿No se grabará? Yo era súper jovencita. ¿Y esto?
Claro, cuando tú grabas una psicofonía por primera vez, tan clara como tú y yo aquí hablando ahora mismo, y la escuchas, aparte de pasarte la noche sin dormir, lo que pasa al día siguiente es que tú ya no te preguntas si eso será o no será, sino que tú te preguntas, ¿y esto qué será? ¿Seré yo? ¿Será? ¿No? Y ahí es donde uno empieza a hacerse cada vez una nueva pregunta. Y cada pregunta es más complicada. Y cada pregunta es más compleja. Y al final el motor de la investigación siempre ha sido la duda. 20 años de investigación, de divulgación, de estar en el lugar de los hechos, de escuchar a la gente, de sentir o pasar fríos, hambre, no sé, dependiendo en dónde te encuentres. ¿Qué hay en el más allá? ¿Qué hay del otro lado? ¿Lo has encontrado esa respuesta? Pues mira, es que el más allá es el más allá de cada cual. Resulta que es el más allá de cada cual. Pero para definir un más allá, lo primero que tendríamos que tener claro es qué es exactamente el más allá. Y eso, como es un concepto cultural, pues va a variar muchísimo, dependiendo de con quién hables. No tenemos una explicación satisfactoria de lo que es el más allá, porque es el más allá siempre de cada cual. Pero si hay un más allá, No lo sé. ¿hay alguien del otro lado? Ni idea. A lo mejor soy yo respondiéndome desde el otro lado del espejo. ¿Seremos nosotros mismos de un futuro, de otra dimensión? ¿Será nuestro deseo reprimido que dicen, cuidado, ten cuidado con esto, con aquello? Hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta mucho, que decía que cuidado cuando te asomas al abismo, porque al final el abismo te mira a ti. Pues sí, exactamente. Muy bien, eso es por el lado de los fenómenos paranormales y todo lo que implicaría este gran tema. Pero también tienes cosas del fenómeno ovni, tienes cosas de contactados, de secuestros. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que has encontrado tú aquí en Colombia? Pues mira, en Colombia me he encontrado, este fenómeno te lo encuentras en todo el planeta, el que tiene que ver con los contactados, con los abducidos, con los encuentros en la tercera fase. Lo cierto es que aquí en Colombia hay varios casos que a mí me llaman la atención, pero uno de ellos quizás, porque es un poco peliculesco, todo hay que decirlo, de estos que te tiran un poco de la silla, fue el de Arcesio Bermúdez, que fue un hombre que estando en una finca de Tocarema, por Anolaima, con 13 personas, o sea, 13 personas son muchas, Johanan, pues de repente ven una luz, que aterriza en la finca, están los niños por ahí, se acercan con la linterna, le hacen unas luces, unas señales en código Morse, y este hombre, Arcesio, hace lo que a lo mejor no deberíamos hacer, pero tú y yo haríamos, que es acercarse al objeto, que era sumamente brillante. Se quedan observándose y en cuestión de instantes, diría yo, este objeto emite un haz de luz y se va. Alza el vuelo, desaparece, se va como en dirección, desaparece por los cerros y no lo ven únicamente ellos, lo ven otros vecinos de las fincas contiguas. Y la cuestión es que a partir de ese día Arcesio empieza a sentir mucho frío, un frío incontenible, mucho frío y a sentirse muy mal. Y lo ingresan en un hospital. En el hospital a los médicos lo que les llama la atención es que tiene síntomas de gastroenteritis o de tener una infección, pero no tiene temperatura. No tiene fiebre, no tiene temperatura, sino al contrario, tiene una hipotermia tenaz. Algunos médicos hablan de que los síntomas que tiene, hay informes médicos, ¿vale? No me lo estoy inventando, están ahí. Hay por lo menos 2 o 3 informes ahí reproducidos. Hablan de síntomas de intoxicación por radiación. También vienen de Estados Unidos la ARO. Hacen unas investigaciones en el en un instituto de estudios de radiación de Colombia, que les dice también que está la cosa rara. Todo esto a partir de la inevitable muerte de Arcesio Bermúdez. Es decir, este hombre se murió. Y lo que pasa es que, la familia no permitió hacer unas pruebas forenses, lo que suele ser una autopsia, pues no sé si por convicciones religiosas o por qué, pero en Estados Unidos la ARO viene, investiga y piensan que hay algo ahí raro, piden a la familia hacer nuevamente una autopsia, la familia se niega. A los 5 años, cuando tienen que sacar el cadáver de la fosa, porque ha pasado el plazo legal de no sé qué, que ya puedes trasladar y tal, cuando abren
La fosa, resulta que en el ataúd no hay nadie. Ándale. No hay nadie. Entonces estamos ante el caso de las luces que matan y doblemente complicado por el hecho de que no sabemos dónde está el cadáver de Arcesio Bermúdez. O sea, nadie supo, nadie vio, nadie se enteró No. de dónde quedó el cuerpo. No, nadie se enteró. Este es quizás uno de los fenómenos ovni que más me ha llamado la atención en Colombia, aunque yo tengo que decir que el fenómeno ovni que a mí más me ha volado la cabeza, me lo encontré en Bulgaria. Ya, ok. Antes de ir a ese caso de Bulgaria, tenemos los partes médicos. Entonces fue por radiación. Es que el Instituto de Colombia no emitió informe. Esto es lo que le dijo a los de la ARO, pero no emitió informe. Y como no se pudo hacer autopsia, solo había teorías. Nadie pudo hacerle... O sea, todo fue de palabra entonces. Claro, nadie pudo hacerle esas pruebas. Lo cierto es que Arcesio nunca pensó que esto fuera debido a su encuentro en la tercera fase. Fue la familia la que lo interpretó así. Él no tuvo miedo de decir, ay, esto me ha... O sea, no enfermó por su gestión, pero lo cierto es que él enfermó a raíz de ese encuentro y que fue a raíz de ese encuentro cuando él empezó a quejarse de un frío. Y ahí empieza el calvario, realmente para él y para su familia. En cuestión de días falleció. ¿Esa zona es habitual, es normal que se presenten este tipo de objetos? Bueno, diríamos que no es que sea un punto más caliente que otro. Hay muchos puntos calientes, si lo piensas, ¿no? Porque en Tocarema, en Anolaima, en Tenjo, Pitalito, Tenjo quizás, la Peña de Huayca es un lugar que normalmente se ha relacionado con avistamiento de luces. Los españoles los llamaban, los indígenas, las luces danzantes. Pero cualquier lugar puede ser extraordinario para ojos que miran con fascinación. Y que están ahí, muy al pendiente de lo que pueda sobrevolar los lugares, ¿no? Sí. En este mismo caso, a mí creo que de Colombia, o creo que de Latinoamérica, es el caso más impactante por todo lo que implica este caso que nos has relatado. Y creo que ahí, como siempre en los casos tan importantes, siempre entra Estados Unidos y siempre entran las conspiraciones y siempre entran cosas que no se pueden corroborar, lamentablemente. Pero lo que sí nos queda muy claro es de que no hay cuerpo. Lo que sí nos queda muy claro que hay cosas muy bizarras dentro de toda la historia al momento que escuchamos a los familiares, a la gente alrededor, los primeros investigadores, que dices, bueno, aquí como que pasó algo y nadie le dio seguimiento desde el principio hasta el final. Y aparte estamos hablando que fue finales de los 60. Una época complicada, principios de los... A finales de los 60, principios de los 70, pues ya teníamos una imaginería popular de lo que era un platillo, que realmente los niños dibujaron una nave espacial, o sea, con sus patas de aterrizaje y todo. Pero lo cierto es que lo vieron 13 personas. 13 personas. Un objeto brillante con unas luces, unos haces de luces que ellos definían como anaranjados, luminosos, azules, naranjas, brillante, muy brillante, en una época en la que, bueno, en mitad de una finca pues no existían los jetpacks, ni los drones, ¿no? Entonces, es llamativo, sobre todo por la cantidad de testimonios y por la velocidad a la que ese objeto alzó rápidamente el vuelo y se plantó en el cerro, o sea, pum, pum. Desapareció, sí, se fue. Significativo. Claro, muy bien. Vamos ahora sí a ese que mencionabas, Bulgaria. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te impactó? Y bueno, es que en Bulgaria hay un lugar llamado Sarichina, cerca de la capital, de Sofía, donde el ejército búlgaro en los años 90 llevó a cabo un operativo militar sin precedentes, diría yo, en la historia del mundo de la ufología, los contactos, los contactados y todo eso. Todo empezó con una operación militar que pretendía descubrir dónde estaba el tesoro del zar Samuel. Y en aquella época, estamos hablando del telón de acero, ¿no? Una época muy complicada. A todos nos suena el telón de acero soviético y estas cosas. Todavía no se habían desprendido de estos experimentos, no se habían desprendido de este interés por el control mental, los experimentos, los contactados y todas estas cosas, ¿no? Y el ejército búlgaro contaba con algunas personas
contactadas que aseguraban tener información que obtenían mediante el contacto con entidades alienígenas que estaban participando en esta operación para dar información y coordenadas sobre dónde debían de hacer esta excavación, esta expedición. Entra en juego una mujer llamada Eli Loginova a formar parte de este plantel o plantilla en staff de contactados, que se suma a Mariana Platanova, que era la otra contactada, y inicia la misión. Y al poco de iniciar la misión, a la semana, Mariana Platanova se retira. Se retira y dice que no, que eso que están haciendo no está bien, y se retira. Sigue Eli Loginova, y lo que dice Eli Loginova, a través de lo que le dicen sus contactos, que no se suponen terrenales, sino extraterrenales, le dicen que es que tienen que ir a determinado lugar, determinadas conectadas en Sarichina, este lugar que estamos hablando, a hacer una excavación, porque en unos túneles que se encuentran allí, al final de los mismos hay una cámara secreta donde se encuentra un sarcófago con un ser alienígena, con un ser que no es ni mitad hombre ni mitad mujer, que está detenido en el tiempo y que podría ser el primer humanoide, decían, habitante del planeta Tierra, ensamblado por los primeros maestros genéticos de las estrellas. O sea, eso era lo que ellos pensaban, que ahí estaba el primer humanoide, podríamos llamarlo sarcófago alienígena, sí, de acuerdo a lo que ellos pensaban de la humanidad. Y se lanzan a hacer esta expedición. Al poco tiempo, Mariana Platanova empieza a tener como unas intrusiones mentales que la incitan a su... Y su padre, el doctor Naplatanov, le escribe una carta al Ministerio de Defensa quejándose de esto y denunciando este ataque psicotrónico, llamaba, a su hija, porque le estaban robando lo más preciado de una persona, que es la voluntad, ¿no? O la libertad de tu pensamiento. Mariana Platanova acaba y su padre, a las pocas semanas también, aparece muerto debajo de un puente. Sigue esta expedición documentada. Digo, esto fue financiado por el Ministerio de Defensa, por si no lo he dejado claro. Financiado por el Ministerio de Defensa, con el general Ginev a la cabeza y el coronel Kanev documentando en un diario que lo dejó todo por escrito, este hombre, este militar, ¿no? Y bueno, empiezan a excavar, se encuentran con toda suerte de eventos anómalos, entre ellos como una especie de losa que tienen que desinfectar con radiación y elementos que él dice que si no hubieran desinfectado habrían sido sumamente peligrosos para la humanidad, y incluso una puerta que repelía a los soldados conforme se acercaban, es decir, que se acercaban y salían lanzados hacia el exterior. Esto lo está diciendo un militar. No, yo no estoy diciendo nada, o sea, estoy reproduciendo las palabras del coronel Kinev. Ellos siguen, el terreno se vuelve cada vez más adusto, cada vez más dificultoso, y llega un momento, después de varias semanas, ahí con todos los militares en este campamento militar, que los habitantes de Sarichina sabían que estaban ahí haciendo algo, y Eli Loginova les dice: vámonos, tenemos que volver a nuestras tiendas de campaña, a las bases militares, porque van a venir. Y no podemos estar cerca de ellos. Ellos querían ir, bueno, sí van a venir, ¿quién? ¿Sabes? Porque puede ser peligroso para nosotros estar cerca, les dijo. Y entonces ellos, desde sus tiendas de campaña, vieron pues esas luces, esos objetos, que se aproximaban, bajaban y se iban. Y lo que pasó después de aquello es que, digamos que el equipo entró como en una especie de frustración, de desánimo en lo que es la expedición. Se daban cuenta de que no podían seguir, de que era difícil seguir taladrando, llegando a donde ellos tenían que llegar. Hay mapas, hay dibujos, están ahí también en mi canal de YouTube. Ahí creo que no están, pero bueno, da igual. Ahora doy los datos. Okay. Y entran como en una especie de desespero, de agonía, ¿no? Y deciden ir a hablar con Baba Vanga, que es la profetisa, una de las profetisas más famosas del siglo XXI, que era búlgara.
deciden ir a hablar con Baba Vanga. Van allí, va Elly Loguinova, que además llevaba un libro. Ella escribía volúmenes con una especie de escritura críptica de lo que le decían estas entidades. Iba ahí con el libro, iban allí los militares y van a hablar con ella. Y Baba Vanga les dice: ¿qué queréis de ese mono amarillo que no está ni vivo ni muerto y no es ni hombre ni mujer? Les dice: debéis seguir excavando. Sin embargo, a partir de ese momento, la expedición adquiere un aire intelectual y deciden que tienen que saber qué es lo que hay en esos libros. ¿Qué es lo que dicen esos libros? Alguien les comenta que en Israel hay un rabino que puede ayudarlos a traducir el contenido de esas escrituras y viajan hasta Israel, todos, Elly Loguinova incluida. En Israel se encuentran con el ministro de Defensa, con gente, les dicen dónde está esa librería, acuden a ver a ese rabino. El rabino, cuando ve a Elly Loguinova, le hace una reverencia y se va. No consiguen traducir los libros, sino que además se pierden misteriosamente en Israel. Se pierden. Y entonces, claro, imagínate, desde entonces Elly Loguinova vive obsesionada con recuperar, y cada vez que ha habido un nuevo gobierno le ha escrito al Ministerio de Defensa: ¿dónde están mis libros? ¿Dónde están mis libros? Bueno, se va, cambia el gobierno, y el nuevo gobierno considera que ha sido un despilfarro esa expedición, la cancelan y manda sellar para siempre ese túnel en Sarichina. Lo mandan sellar y además, a pesar de los intentos de gente muy famosa y entidades muy famosas, como podríamos pensar National Geographic o lo que sea, a pesar de grandes patrocinadores y sponsors privados que han intentado volver a destapar ese túnel, nunca se ha podido. Siempre ha pasado algo que ha evitado que se destape ese lugar, que tú pasas por allí y tú no te das cuenta. O sea, eso es suelo. No imaginarías que ahí hubo una excavación y que debajo de eso, de tus pies, hay un agujero enorme con unas grutas y unas cavidades que en el pasado fueron objeto de esta expedición militar. ¿Pero qué habrá entonces ahí? Un mono amarillo. ¿Qué quieren de él? Fue lo que dijo Baba Vanga. Si es verdad que hubo visitantes, Johanna, ¿tú no piensas que fuera lo que fuera que había ahí, se lo llevaron? Pues sí, desde luego. Y como siempre sucede, no van a decir absolutamente más nada. Y a lo mejor toda esta investigación fue para que excavaran y ellos se llevaran lo que hubiera ahí. No lo sé, claro. Tal vez. O a lo mejor no fue nada. ¿Quién sabe? A lo mejor no fue nada, o a lo mejor fue mucho, o a lo mejor fue la mitad de lo que estamos hablando. Pero el evento es curioso. Y sobre todo que forman parte de esas historias que, a pesar de que no se le puede dar una explicación, está ahí. Están los testimonios, seguramente algún documento, sí, claro, algo que pueda validar y reforzar mucho lo que se pueda, de lo que se dijo ahí en ese momento, ¿no? Pues fíjate, está el libro del coronel Kanev, que son sus memorias de lo que pasó ahí, contando todas las anomalías, es decir, está la experiencia del coronel Kanev. Y la experiencia, vuelvo a repetir, siempre es real, independientemente de la interpretación. La experiencia siempre es real. Y están las cartas del doctor Naplatanov al Ministerio de Defensa. Y está el presupuesto, y está la operación militar. O sea, es que no me estoy inventando nada, no es una leyenda urbana, fue algo que el gobierno... Algo real, algo contundente. ¿Qué pasó? Claro, luego cada uno lo puede interpretar como quiera. En muchas de las ocasiones en esa parte del mundo, ya sea por el idioma o por la distancia, pareciera que hay una gran barrera para nuestros temas, ¿no? Porque lo que sucede en América, pues raramente llegará allá, más allá hablando más allá de España. Y lo que sucede allá, pues raramente llega acá. O sea, es así como un tanto bizarro, ¿no? Es por el idioma. Sobre todo por el idioma y a lo mejor por un poco de eurocentrismo, ¿no? Y por, no sé, por etnocentrismo occidental, ¿no? Seguramente también, y por el idioma, porque claro, todo está escrito en cirílico. Y no en ruso, sino en búlgaro. Entonces, lo digo por mi trayecto. Claro. O sea, una persona que me traduzca del búlgaro al inglés y del inglés al español
el libro, ¿sabes? Y los párrafos, y que me ayude y sea intérprete para hablar con Nelly Loguinova, que por cierto me hizo unos garabatos de esa escritura, con las personas, con los habitantes del pueblo, que también tengo los testimonios de... Claro, entonces... periodistas con los que hablé, es complicado, es difícil y no es fácil. De hecho, mi amigo Manuel Carballal, que es una de las personas que más ha investigado el fenómeno de la ufología y los ovnis en España, decía, Amado, si es que yo iba al consulado de Bulgaria aquí en España y se decían, sí, te damos todo lo que tú quieras, y dice, pero me lo daban en búlgaro. Claro. Pues sí, no había más, pues. Muy bien. Claro. ¿Todo esto te lleva a qué? ¿Cómo te visualizas en unos años? ¿Con más libros? ¿Con un programa a lo mejor de televisión, de radio? ¿Con mayor presencia en redes sociales? ¿Hacia dónde va Mado con todo este trabajo tremendo? Pues ojalá con amigos como tú. Aquí, sentada, tomando un café y compartiendo con todas las personas que comparten pasión por el misterio. La curiosidad, qué palabra tan mágica, ¿no? Tan bonita. Con eso que nos vuelve a hacer niños, con esa curiosidad prendida en el pecho, ¿no? De querer entrar a la casa abandonada, volvemos a ser niños con eso, ¿no? O sea que ojalá con amigos como tú, tomando un café alrededor de amigos apasionados. Háblanos de tu último libro. Que la gente que te mira, la gente que te escucha, ¿qué va a encontrar ahí? Bueno, pues aquí en Colombia, en concreto, el libro más reciente que tenemos es Misterios del Mundo, es este. Misterios del Mundo también está en Estados Unidos, en Miami, pero como tú sabes, hoy en día con Amazon, con Buscalibre, se puede conseguir en cualquier parte. Y bueno, pues como decía, este no es un libro de fenómenos, es un libro de personas, que al final son las que importan en todos y cada uno de los fenómenos insólitos que uno pueda imaginarse. Aquí lo que hay es eso. 20.000 leguas en busca del misterio, yendo a recoger el testimonio, sentándote, escuchándote, hablando con unos, con otros, como el periodismo clásico de toda la vida con JJ Benítez, ¿no? En nuestro imaginario ahí de yendo al lugar más recóndito. Bueno, pues eso es lo que hay aquí. Hay misterios de todos los lugares, hay testimonios únicos, exclusivos, entrevistas, eso. Hay de trenes fantasmas, de acechantes, de monstruos, de Ouija, de procesiones espectrales, faros embrujados. Aquí está México, aquí está Argentina, aquí está Canadá, Europa. O sea, aquí están muchísimos lugares del mundo, no todos, pero sí creo que una nutrida selección que creo que puede servirnos para sentarnos a vivir un momentito, a dormir en ese hotel embrujado, ¿no? Conmigo, como en tantos lugares que me he quedado a dormir, como el Langham Hotel en Inglaterra o el Gran Bolívar de Perú, entre otros. Y este es el que está ahora mismo en librerías en América Latina. También vamos a tener en Colombia en breve El Tren de las Almas, que es una novela que yo ya tenía publicada en España, que tiene que ver con el fenómeno de los trenes fantasmas. Y es una historia también basada en investigaciones, una novela. Y en España acaba de salir La Playa de los Narcisos, que es una novela negra, un noir mediterráneo que ahonda en los oscuros pasillos de la mente del narcisista. Ándale, ay, cucú. Pues muchas cosas, ¿no? Mucho trabajo entonces, muchas obras publicadas y yo creo que eso es muy bueno, porque así ayudas a muchas personas interesadas en estas temáticas a entender lo que está ocurriendo con esos temas de las otras realidades, Mado. Bueno, pues ahí nos encontramos siempre en el camino, amigos como tú, como todas las personas que te siguen a ti. Y yo feliz de estar siempre compartiendo con ustedes, divulgando. Yo recibo siempre todos los comentarios, contesto siempre a todas las personas que puedo, siempre puedo. Y les invito a visitar mi canal de YouTube, sí, Mado Martínez, donde además colgamos un podcast que se llama Antena Misterios, que también se puede escuchar en iVoox, en Spotify, en Amazon, Audible. Y en Twitter me encuentran en Mado Martínez, en Instagram como Nebraskan, con B y con K, acabado en N, y en Facebook Mado Martínez, escritora. Siempre bienvenidos. Eso, muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta ocasión en La Insólita Experiencia. Y ustedes jóvenes, bueno, pues han escuchado a Mado Martínez, que si ustedes de acá de Colombia, ya sabe qué libros puede usted adquirir. ¿En México se encuentran tus libros? Sí, porque Panamericana distribuye también en México. De todas maneras, yo creo que Buscalibre y Amazon lo tienen fácil en México. Claro. Pueden, por ejemplo, La Prueba, que es de experiencias cercanas a la muerte,
más de 15 años de investigación en ese terreno, creo que se encuentra fácilmente en México. Claro. Por último, ¿hay alguna experiencia que te gustaría vivir? Algo, ya sea del fenómeno ovni, fenómenos paranormales, que dijeras, con esto de plano yo sería la mujer más feliz en este planeta. ¿Hay alguna experiencia que digas, la quiero? Sí, pero tendría que morirme. No, pues está complicado. Bueno, eso algún día... No, juramento hipocrático, no vamos a autobañarnos. Claro, pero bueno, eso va a ocurrir en algún momento. Claro, inevitablemente. Pero- Lo que no sé si podremos volver para contarlo. Pues quién sabe, porque no han regresado mucho. No, Claro. pues nadie, pues, para decirnos exactamente lo que ha ocurrido o lo que han visto del otro lado, pues no. Pero sí están esas experiencias. Sí, claro. Y que me imagino que las que has encontrado, si son de varios países, me imagino que deben de coincidir. Sí, pero si es como la de la sombra de ojos rojos, prefiero no repetirla. ¿Te marcó tanto? Sí, sí, sí. Pasé mucho miedo. No es agradable y ni se lo desearía a nadie. Claro. O sea, no me hacía falta ver eso. Exacto. Viajes, libros, una gran divulgación, investigación. ¿Los recursos económicos fluyen para hacer todo esto? Lamentablemente no. O sea, tú lo sabes, ¿no? Hubo tiempos en los que sí. Hubo tiempos en los que la gente, el papel no estaba muerto, el papel cada vez está más muerto y tenemos que movernos en otros canales digitales. Hubo tiempos en los que la gente leía mucho, revistas, de todo, ¿no? Y era fácil viajar, hacer un reportaje en México, volver con 3 reportajes y los vendías, ¿no? A revistas, a publicaciones, porque también se vendía mucho en papel. Pero yo creo que lo rentable no está siempre en lo fiduciario o en lo económico, sino que en hacer lo que uno quiere y lo que a uno le gusta, ¿no? Y al final, aunque uno tenga que poner de su bolsillo, yo me acuerdo en épocas en las que ya cuando llegó la crisis económica en España, ibas a hacer un reportaje y te ponían una multa y decías, no, pues ya hemos perdido todo, ¿no? O sea, que no es seguramente la motivación de los que estamos aquí ahora mismo sentados. Creo que la recompensa es otra, pero para mí cada vez que escucho una historia o que alguien me cuenta yo vi un fantasma, me siento muy pagada. Gracias por esa confianza. Eso, muy bien. Mado Martínez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en La Insólita. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres. Han escuchado a Mado Martínez, escritora, investigadora, y que los invito para que le den seguimiento ahí a través de sus redes sociales. Ya saben, aquí en la descripción del video van a estar los links directos para que ustedes con un clic puedan directo integrarse a sus redes sociales y conocer todo el trabajo tremendo que ella está realizando. Y ya saben, Colombia Sobrenatural 1, ahí lo está mirando usted en estos momentos, ahí está así tal cual. Colombia Sobrenatural 2, ahí lo está viendo también. Y tenemos el último, Misterios del Mundo, ahí lo está viendo. Así que, bueno, pues para que usted los busque, para que usted los encuentre, léalos y después escríbale a través de las redes sociales, cuestiónela sobre algo que a lo mejor a usted no le haya quedado muy claro. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Recuerden, este abrazo se los mando desde Bogotá, Colombia. Y bueno, pues ahí estamos en comunicación y muchas gracias por ser parte de esta gran familia de La Insólita Experiencia. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima.